Saludo a todas las personas de la página de Viviendo con Dolor Crónico. Aquí nos encontramos con dos profesionales de la salud. Eric Correa, para los que nos conozcan, psicólogo en Puerto Rico. Me enseñó muchísimo y le debo muchísimo al doctor Eric Correa. Un saludo, Eric. Saludos, saludos, Joan. Y aquí nos andamos también con el doctor Andrés Agua. Andrés Agua es de Colombia, ¿verdad, doctor? De Colombia. Gran placer y gracias por la invitación. Seguro que sí, el del doctor Andrés Agua nos habla sobre prácticamente, él se especializa mucho en lo que es la medicina natural y todo tiene que ver básicamente con lo que vamos a hablar hoy, que es el tema de la biopsicosocial, lo biopsicosocial, ¿verdad? Lo tuve que buscar porque no sabía qué era exactamente, pero biopsicosocial, en palabras finas, palabras de campo, como digo yo, lo que significa es que la salud y el malestar humano no se explican desde un solo ángulo, sino desde tres dimensiones que siempre interactúan entre sí. En este caso, la física, lo que es el bio, que es ¿verdad? La medicina, me corrigen si estoy mal, la medicina regular ya sea con los medicamentos, con las terapias y todo. La psico, que es el campo que trabaja Eric Correa, el doctor Eric Correa, que tiene que ver con todo lo que las emociones, todo este tipo de cosas, la psiqui, y el modelo social, que es pues, cómo nos relacionamos con la sociedad y con nuestros familiares en un overall. Y quisiera empezar pues haciendo unas preguntas. De hecho, Este, Joan, antes, sí, antes de que empiece con la primera pregunta, con sí, respecto a lo que dijiste, que de hecho que es muy completo y uno a veces suele reducir la aparición de enfermedad, de dolores, de molestias, a sencillamente me duele el pie, que resulta que pisé mal o usé un calzado que no era. O que ok. resulta que me duele la espalda. Ah, que de pronto no tuve la postura que debía tener. Pero lo cierto es que nuestro cuerpo, en términos generales, no solamente está compuesto de lo físico, digamos, de lo bio, de ese concepto que decías, de la estructura orgánica que tenemos, sino además se alimenta de las emociones. Ahí el doctor Eric, por supuesto, que nos va a enseñar muchísimo más de eso, sino que también se alimenta de lo que comemos, de lo que tomamos, de lo que bebemos y además de eso, del contexto social, cultural en el cual cada uno de nosotros estamos. Y en todo ese sancocho, en toda esa sopa de ingredientes, pues terminan saliendo enfermedades o terminan mejorándose algunos aspectos del cuerpo. Perfecto. Pues vamos primero con la primera pregunta. Va dirigida al doctor Agua. Desde la medicina general, y luego al doctor Correa, obviamente, y desde la psicología, ¿cómo cambia el pronóstico de un paciente cuando dejan de verse los síntomas físicos y los emocionales, como usted bien dicho, como entes separados y empiezan a tratarse como una sola unidad? Doctor Agua. Uy, de hecho es muy distinto. La medicina occidental, estamos hablando del médico de cabecera habitualmente atendido en los sistemas de salud convencionales. En ese tipo de servicios solemos ver, y de hecho nos entrenan para eso a nosotros como médicos, de ver el motivo de consulta particular de forma aislada. Pero lo cierto es que aislados no somos de nada. Cuando uno deja de percibir, digamos, el punto específico y empieza a mirar de una manera más integral el entendimiento del dolor, de la enfermedad de base que genera el dolor, se logra una intervención más efectiva. Y con eso me refiero no solamente a la causa física en teoría del síntoma inicial, sino también a lo que comemos, a las emociones que percibimos, eh, a la forma en cómo interactúo con mi familia, cómo interactúo con los amigos, cómo interactúo con mi comunidad cercana. Todo eso
a pesar de que uno piensa que no, tiene un efecto directo sobre la intensidad del dolor. Luego, al fin y al cabo, sí, ver de una manera más integral el abordaje del dolor crónico, por ejemplo, particularmente, mejora Mm. el pronóstico en la medida en que puedo identificar de una mejor manera y más efectiva eh, las causas subyacentes que conducen a una mayor intensidad del dolor. Perfecto. Gracias. Y Eric, Eric y yo nos conocemos hace muchos, muchos años y Eric fue una pieza fundamental en mi recuperación, para mi dolor crónico y bregar con mis emociones. Fue un puente, yo diría que fue un puente que me ayudó muchísimo. Y Eric, quisiera saber tu opinión sobre sobre lo que es este modelo de biopsicosocial, que bien tú bien abordas, porque como dijo el doctor Aguas, separados no somos nada, sino integrando. ¿Cómo tú lo ves en la recuperación en los pacientes? Tú que tratas en tu clínica diariamente a pacientes que tienen dolor crónico o viceversa, muchísimas otras enfermedades. Sí, diría yo que la situación de dolor crónico ha venido en aumento en los últimos años y claro, hay más conciencia de cómo se trabaja desde un punto biopsicosocial. Es que el ser humano es holístico, no puedo trabajar solamente el dolor físico, sino trabajo lo que va a causar también, que es dolor emocional. Están casados uno con el otro, ¿sí? Porque estamos hablando que hay unos registros de dolor a nivel del cerebro. Entonces, si una persona comienza a experimentar dolor crónico, generalmente lo va a saludar la ansiedad, a su vez insomnio y probablemente angustia, depresión rara. No quiero decir que no vaya a ocurrir, pero son casos aislados en donde el dolor crónico solamente se presenta un dolor fisiológico y como que el cerebro o a nivel de su estado emocional no se va a alterar. Entonces, no puedo ponerle en espera como una llamada, pues vamos a trabajar este dolor físico de esta manera y entonces de aquí a un año no te preocupes que entonces te enfocas en trabajar el dolor emocional o la depresión o los síntomas asociados a ansiedad o síntomas asociados a depresión para no hablar presa de diagnóstico. Entonces, cada vez estamos observando cómo el ser humano, todo esto está entrelazado y desde el plano de psicología, cada vez nosotros pues tenemos que estar más alerta de que hay unos neurotransmisores y unos químicos y unas hormonas que van a causar todos estos estados. Estamos hablando de cortisol, catecolamina, noradrenalina, que quizás en la psicología, quizás 20, 30 o 40 años atrás, no se tocaban, pero aisladamente, pero cada vez tenemos que estar más alerta de cómo esto está entrelazado una cosa con la otra. ¿Ok? Entonces, lo que buscamos es el bienestar de ese ser humano desde un punto holístico y trabajando de la mano con los médicos. ¿Ok? Entonces yo creo que es trabajar en equipo para que ese paciente no se sienta, o ese participante o cliente, como se le llame, no se sienta solo en ese proceso y pueda entender qué es lo que ocurre, porque también el paciente, el participante o cliente tiene una responsabilidad dentro de este proceso de recuperación. Es andar agarrado de las manos desde el punto de los profesionales, pero también desde el punto del paciente. Es un apoyo mutuo entre todos. Y dijiste algo bien, bien, bien importante, o sea, no es echarle la culpa o echarle la carga, perdón, la culpa no, la carga completa al psicólogo o al doctor. Es una complementación, ¿verdad? Entre lo que es el cliente o paciente con, ya sea con el doctor, y haber esa interacción entre ellos y esa comunicación y entre ambos doctores también para trabajar el área emocional y la área física. Este, Gracias por contestarnos esa, Eric. Y doctor, esta pregunta va hacia usted primero y después hacia el doctor Correa. El impacto del estrés en la recuperación física, ¿qué tanto puede retrasar un cuadro de ansiedad o depresión la recuperación de una dolencia física? Prácticamente esa es la pregunta.
Doctor Agua, Bueno, Andrés, listo. perdón. De hecho, el estrés dificulta diferentes recuperaciones, de hecho, y de entrada. Entre mayor sea la intensidad del estrés sentido por una persona, vamos a tener un mayor tiempo necesario para la recuperación. Estamos hablando del estrés emocional, del estrés físico, de estrés intenso, especialmente el crónico, ¿no? Aquel que se sostiene durante más de 3 meses seguidos. Evidentemente, una persona, por ejemplo, vamos a poner una situación hipotética relativamente simple. Una persona que tiene un cuadro de apendicitis que debe ser operada y para la cual se le retira su apéndice. Si esta persona está sometida a altos niveles de estrés, va a demorar más tiempo en recuperarse que aquella que no. Si una persona necesita una colecistectomía, es decir, una cirugía de retiro de la vesícula biliar, porque tiene un problema de cálculos, si está estresada, se va a demorar más tiempo. Si yo tengo un paciente con una enfermedad autoinmune como la artritis, o si tengo un paciente con dolor crónico por artrosis o por fibromialgia, que tiene altos niveles de estrés, va a tardar más tiempo en lograr recuperar su nivel de calidad de vida, su nivel de actividad física, su nivel de vida cotidiana normal, más tiempo en comparación con aquel que no está sometido a altos niveles de estrés. Luego, al fin y al cabo, si tenemos altos niveles de estrés no gestionados de forma adecuada, vamos a tener una enfermedad un poco más intensa, sea cual sea la enfermedad. Perfecto. Doctor Eric, usted que trabaja todos los días con todo tipo de casos, manejando ansiedad, estrés, ataques de pánico, 20 emociones diferentes que pasamos todos los seres humanos. ¿Cómo usted ve la recuperación con estas personas, ¿verdad? Que buscan ayuda, que se dejan ayudar de un profesional de la salud, tanto en lo físico, la psiqui, en lo que es eh, lo psicológico, como también en lo que conlleva doctor, ¿verdad? Pastillas, medicamentos, más todo ese tipo de cosas. Cuando ese conjunto, ¿cómo usted ha visto esas mejorías? Sí, es que si el dolor se registrara a nivel de la psique, solo se quedara acá en el cerebro, ¿verdad? Pero lo que estamos hablando que se une la parte física, ¿verdad? Con lo que experimentamos también a nivel emocional y eso le llamamos somatización. Soma viene de la palabra latín cuerpo, así que ese dolor emocional también, o físico y viceversa, lo voy a experimentar mente, ¿ok? Como fisiológico. Entonces, si estamos en un alto nivel de estrés, en un alto nivel de ansiedad o con síntomas asociados a depresión severo, pues lógicamente ese proceso de recuperación se va a retrasar. Cuando estamos en tensión, todos somatizamos, ¿ok? Si generalmente hay unos puntos claves que viene siendo trapezoide, espalda media, espalda baja, y estómago. De hecho, en la medicina china se le conoce al estómago como como el segundo cerebro. ¿Ok? Y es que las emociones se van a experimentar en diferentes espacios de nuestro cuerpo. Entonces, toda esa, sobre todo lo que viene siendo el cortisol, que es la hormona del estrés, va a retrasar esos procesos de recuperación, porque esas tensiones musculares, ¿verdad? Ese flujo sanguíneo quizás se va a ir a lugares que no están donde se supone en el proceso de recuperación. ¿Verdad? Estoy viendo quizás pero hablando de lo que viene siendo el estrés, lógicamente va a retrasar los procesos de recuperación, porque el cuerpo tiene que enfocar esas energías no solamente en esa recuperación física, también en manejar todo esto. ¿Me escucha, doctor Eric?
Se nos fue así de Ah, momento. ok, Ahí se fue. ahora Ahora se estamos. fue. Ok, Ahora sí, sí, estamos. sí, sí. Así que básicamente es vital que trabajemos todo a la par, ¿ok? Para no dejar una parte descuidada en nuestros procesos de recuperación que vaya a retrasar ese proceso de recuperación fisiológica. Perfecto. Yo quiero contar algo rápido que tuve una experiencia con un neurocirujano en Puerto Rico, en el cual él siempre decía lo mismo, y yo no lo entendía. Él decía, si todos trabajamos juntos, la parte emocional, él como neurocirujano, la parte psiquiátrica, parte emocional, sí, de la psiquis, todo, si trabajamos en conjunto, habría una obviamente una mejoría, una mucho más rápido mejoría. Y él lo que estaba hablando era precisamente de este modelo biopsicosocial. Este, ¿Cuán importante es? Esta pregunta se la hago primero al doctor Hawas y después a Eric. ¿Cuán importante es el poder tener ese contacto con la sociedad, ya sea con un vecino, con un familiar, con un perrito, tener ese contacto de poder transmitir amor, dar amor en la recuperación de un cliente que esté pasando ya sea por cosas emocionales, depresión, ansiedad, y que atravese también lo que es el dolor crónico, doctor Howard. Eh, a ver, el amor lo cura todo, diría yo. Digamos, desde una visión romántica, evidentemente el amor lo cura todo. En una visión un poco más terrenal, más natural, más posible, evidentemente el contacto que tengamos con otras personas en el día a día, en el diario vivir, sean familiares o no, sean amigos, el vecino de al lado de la casa, por supuesto que eso va a ayudar, especialmente cuando son contactos eh, con algo, digamos, de profundidad de calidad humana. Entonces, a la medida en que yo me relacione con personas que están pendientes de mí, incluso aunque al principio sean contactos de están pendientes de mí porque sienten que les toca, como el vecino que saluda a su vecino cada día, hasta que llega un tiempo en el cual dicen, venga, todos los días a la misma hora de las mañanas le digo, hola, buenos días, y lo saludo y me voy. Llegará un momento en el cual hay interés de alguna interacción adicional. Y creo que los seres humanos estamos diseñados un poco para eso. Incluso a veces uno lo ve, el comentario de una persona en redes sociales, sin conocerse y distantes. El mensaje que se envía también a través de redes sociales, incluso distantes, sin conocerse. Eso incluso puede ser un contacto humano que mejore la calidad de vida de personas. De hecho, a veces, por eso tan interesante el grupo, a veces personas que dicen, venga, hoy me sentí mal, y va uno y mira después cuando vio el mensaje que mandó esa persona, otra persona le dijo, venga, ánimo. Y Sí. seguro que para la persona que estaba con ese dolor, ese solo mensaje le sirvió muchísimo. Luego, al fin y al cabo, ese contacto humano, sea cercano o sea digital, por supuesto que es importante en la recuperación. Definitivo, definitivo. Doctor Eric, ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué me puedes hablar sobre ese contacto, sobre esa empatía Sí, que uno pueda tener y cómo ese efecto en el área emocional trabaja profundamente? sí. Creo que cuando estamos pasando por situaciones difíciles, lo más complicado que puede ser uno sentirse solo en los procesos. Entonces, esa fase de acompañamiento es vital. Eh, por eso existen los grupos de apoyo, por eso existe la terapia de grupo. eh, Sobre todo si estamos hablando de dolor crónico, quizás hay una sintonía en esa persona, en esa otra persona que está pasando por una situación similar a uno y puede haber un entendimiento diferente quizás al del familiar
o quizás al de alguna amistad, porque hay algo que los une, que es esa situación, aunque se experimente quizás de manera diferente, pero hay unas pinceladas, hay algo que los une. Entonces, cuando uno no se siente solo en el problema, quizás no lo ve tan grande. ¿Ok? Ok. Eh, y ese sentimiento, fíjate, esto no solamente me está ocurriendo a mí, esto también le está ocurriendo a fulano. Y quizás fulano puede ser que lleve 5 años más que yo con esta condición y me puede dar ciertas estrategias. Porque ahí está lo que se conoce en psicología, aprendizaje vicario. Aprendemos de las experiencias de otros seres humanos y puedo quizás tener más herramientas. Pero a la misma vez esa particularidad de sentirme escuchado, sentirme no juzgado, porque sobre todo algunas condiciones de dolor crónico no se ve. No puedes hacerme una radiografía y veo la fractura, pero el dolor está. Ujú. Entonces, algunas veces para muchas personas puede ser hasta incomprensible por qué la persona dice que tiene tanto dolor si no lo veo, si no le falta un brazo, si no tiene una fractura. Pero es que hay unos, vamos a decir, hay unos circuitos del dolor que lógicamente no los vamos a ver a nivel visual, ¿verdad? Ese dolor algunas veces no se ve, pero me siento acompañado. Eso es vital en un proceso de recuperación. Perfecto. Y esta pregunta va para los dos. Este, ¿Por qué, en mi caso en particular y en muchas personas que he visto en la página, cómo el hacer actos altruistas, por más pequeños que sean, generan un bienestar en la persona que padece el dolor? Ya sea un acto de un buenos días, un acto de ayudar en cualquier cosa, por más simple que sea. ¿Por qué qué despierta, qué hace emocionalmente y físicamente en la persona que padece dolor crónico? Doctor Jagua, doctor Correa. Bueno, primero liberamos endorfinas cuando hacemos el bien. Entonces, digamos, nos sentimos un poquito mejor al hacer un acto de bienestar para otra persona. Liberamos endorfinas, nos sentimos súper bien. Pero además de eso, los seres humanos evolucionamos para ser seres sociales y por lo tanto tenemos impreso en nuestra genética, en nuestra memoria aprendida colectiva, que debemos ser buenos con otros. Caigan bien o mal, evidentemente cuando uno le hace el bien a alguien que nos cae bien, pues se siente todavía mejor. Sí. Pero en el fondo estamos diseñados para eso, estamos diseñados para ayudar. Y por lo tanto, incluso nuestras neuronas espejo en el cerebro, la liberación de endorfinas, que reducen la intensidad del dolor, eso desinflama un poquito también el cuerpo. Entonces, al final, sí nos vamos a sentir mejor cuando hacemos un acto de bien. Lo otro en el fondo es que creo que algo de empatía sentimos al momento de realizar una buena acción para otro. Y que en el fondo sabemos que a pesar de que uno esté un poquito mal, seguramente otro está peor. Y cuando ayudamos al que sentimos que está un poquito peor, como que uno siente algo de alivio en la pesada carga, si es que así se siente. Perfecto. Doctor Correa, ¿qué nos puedes decir? Sí, cada vez dentro de lo que viene siendo un área de la psicología que se conoce como psicología positiva, hay más estudios de cuán importante es la gratitud, el ser agradecido, el ser empático, ayudar a otro ser humano, porque cuando experimentamos dolor crónico, viene acompañado de muchos cambios. Puede ser que mi jornada cambie, el trabajo que hacía de 50 a 60 horas a la semana, o continúe en ese trabajo o por la misma situación tenga que retirarme. Entonces me saluda como que este pensamiento de inutilidad, pensamientos catastróficos. Y cuando entonces yo me muevo a esta área vamos a decir, ayudar a una persona necesitada, escucharla, ser empático, uno se da cuenta de tantas cosas que uno puede hacer, ¿ok? Para apoyar a otros seres humanos
Y el sentimiento de utilidad creo que es vital voy a ser absolutista, en todos los seres humanos, pero sobre todo en las personas que están pasando situaciones difíciles. Ejemplo, si ocurre, vamos a decir, una catástrofe, ¿ok? Esas personas que estuvo involucrada en la catástrofe, sí, hay espacios para llorar, para sufrir, pero ya la semana tengo que ponerla a que sea partícipe del proceso de recuperación, ¿ok? Porque no me puedo quedar en esta visión de víctima, ¿ok? Yo tengo que ser sobreviviente y parte de ser, valga la redundancia, sobreviviente, asiste mucho el apoyar a otros seres humanos que estén pasando por situaciones difíciles, porque me siento útil en mi proceso existencial, le encuentro sentido a mi vida. Perfecto, no, definitivamente. Eh, en mi caso personal, yo lo he vivido. Me siento a veces, muchas veces, con el dolor crónico en high y me piden un favorcito, algo pequeño, algo sencillo, pero uno se siente con ese sentimiento de gratitud, ¿verdad? Y como decía el doctor Andrés, no tienen que ser cosas grandes. Por ejemplo, un mensajito dando las gracias, un mensajito diciendo estoy aquí. Por ejemplo, una persona de Estados Unidos y que una persona de España te diga estoy contigo, sé lo que estás pasando, o de Colombia, de Venezuela, donde sea. Tú dices, contra, somos humanos y lo mismo que estoy pasando lo puede estar pasando a otra persona. O a lo mejor mucho más fuerte de lo que yo estoy pasando y pues puedo ser un canal de bendición. Sí, a veces hasta sin saberlo, podemos ser ese canal de bendición, definitivamente. De hecho, mira, Joan, el doctor Eric dijo una frase que me llamó muchísimo la atención. Ujú. Debemos sentirnos útiles. Ujú. Y ser útil, digamos, muchas personas lo piensan como, ah, soy el gran presidente de una compañía, o tengo el salario más grande y reparto dinero a todos, pero a veces ser útil es solo saludar. Así de simple, o sea, a Definitivamente. veces saludo y ese saludo que le di a alguien puede que le transforme su día, le Defin- cambie su li- estado de ánimo, le cambie la Literalmente, intensidad, literalmente, tal cual. Así es. literalmente. No, estoy definitivamente de acuerdo con lo que dicen ustedes dos. Definitivamente, lo he vivido, por eso lo puedo decir, lo he experimentado y realmente eh, hace una diferencia, marca una diferencia. Quería hacer una pregunta y porque el tiempo ya no nos da como para 10 o 20 minutos más. Rompiendo el ciclo del dolor, sabemos que el dolor crónico genera un desgaste emocional fuerte. ¿De qué manera la intervención conjunta de un médico y un psicólogo puede romper el ciclo de dolor-estrés y estrés más dolor que tanto agota a los pacientes? Puede cualquiera de los dos abundar y después el otro, cualquiera. Bueno, súper. Digamos en términos generales, a veces uno como médico se concentra en la prescripción de medicamentos para el dolor Ujú. y ya. Entonces mandamos que AINES, mandamos derivados opiáceos y puede que uno se olvide que hay algo más allá detrás de. Es decir, enviar un tramadol, enviar una codeína, un acetaminofén, un naproxeno, cualquiera de estos medicamentos del dolor, no es suficiente si no intento indagar las causas subyacentes del dolor. Y cuando estamos hablando del dolor crónico, sí que las hay. No solamente es que haya tenido un accidente previo, que tenga unas hernias discales, que tenga una fibromialgia, una artritis. Detrás de eso, de todas maneras, con tanto tiempo de dolor, va a tener algunos problemas emocionales de gestión de la forma en la cual me relaciono con el mundo. Y ahí es donde entra el papel fundamental del psicólogo. En eso sí, casi que con seguridad toda persona que tenga dolor crónico debería, en la medida de sus posibilidades, poder asistir a una consulta con un buen profesional que ayude a abordar este problema. Definitivo. Gracias, doctor Howard. Eric. Eh, mm, es muy interesante porque este ciclo de dolor, comienzo a experimentar dolor y a su vez
más estrés, dolor y más estrés. Entonces me quedo como este círculo y ¿qué es lo que caracteriza el círculo? Que no tiene principio y final. Pero cuando yo comienzo a entender qué es, porque también tenemos una responsabilidad de psicoeducación, ¿ok? Si yo voy al psicólogo o al médico y me da un diagnóstico, pero no me explica qué es lo que está ocurriendo, cuál es la raíz, como esa causa subyacente, como mencionó el doctor, pues creo que yo tengo que volverme experto en mi condición. Una vez me vuelvo experto, comienzo a educarme, a leer, a estar empapado, pues quizás puedo comenzar a romper ese círculo y por algún lado, ¿ok? Trabajar esta sintomatología y cómo, vamos a decir hasta cierto punto, cómo aprendo a vivir con esta situación. No es que, ¿verdad? No es que me voy a quedar en esta visión de, pues esto fue lo que me tocó. No, no, no. ¿Cómo yo me voy a empoderar de mi situación, de mi condición, y cómo voy a trabajar los cambios que han ocurrido, que están y posiblemente que van a ocurrir a posteriori? Pero trabajarlo de alguna manera que pueda también encontrar unos espacios para entender que si puedo controlar, no estamos hablando de curar, la ansiedad, y si puedo controlar el estrés y si puedo controlar el dolor, este círculo entonces lo comienzo a romper, ¿ok? Y lo puedo manejar, gestionar el dolor de manera, vamos a decir, hasta diferente. Definitivo, definitivo. Ya nos quedan como 4 minutos. En palabras cortas, quiero agradecerles, ¿verdad? A los dos por estar conmigo este ratito, sacar de su tiempo, que esto, personas de la página, quiero que sepan que esto ellos lo hacen de corazón, ellos lo hacen genuinamente, son dos profesionales de la salud, puedo dar fe de ello y les puedo decir que han sacado de su tiempo y les estoy muy agradecido en lo personal, tanto al doctor Jaguas como a Eric, les estoy sumamente agradecido por este tiempo. Y en poco tiempo, 2 minutos cada uno. ¿Qué le pueden decir a las personas de la página de Viviendo con Dolor Crónico? Yo les diría a todos, primero no están solos y muestra de eso es este espacio. Hay un administrador de la página, que es Joan, que está siempre muy pendiente. Algunos otros, digamos, a veces tenemos más tiempo, a veces menos, pero estoy seguro que todos como comunidad estamos para ayudarnos. No están solos, modifiquen su estilo de vida, coman mejor, hablen con las personas que tengan cerca, hablen incluso con personas de la comunidad virtual. En la medida en que tengamos una mayor interacción, que logremos una mejor gestión del estrés, mejor manejo emocional, también va a ser más llevadero este dolor crónico que se siente de manera continua. Perfecto, gracias. ¿Y Eric? Sí, bien importante, no es que todo esté en la mente, es que la mente influye directamente en cómo el cuerpo enfrenta la enfermedad. Entonces, es bien importante que seamos responsables también a su vez de nuestras emociones, nuestros sentimientos, que busquemos la ayuda si la tenemos cercana, pues movernos hacia eso, ser responsable de nuestras enfermedades. Eh, y sí, algunas veces eh, tenemos que hacer cambios, debemos de hacer cambios que no nos gustan para seguir hacia adelante, que puede ser como hábitos alimenticios, cambiar rutinas de vida, pero como mencionó el doctor Haguas, no estamos solos, estamos acompañados en todo este proceso, ¿ok? Y el hablar, una de las pocas válvulas de escape que tiene el ser humano es el hablar, pues vamos entonces a expresar quizás lo que nos esté ocurriendo y puede ser el primer paso para esa recuperación. Perfecto. Agradecido, agradecido por su tiempo, por su dedicación. Son dos profesionales de la salud,
Para los que estén interesados en comunicarse con el doctor Haguas y con el doctor Eric, voy a estar poniendo en esta entrevista su correo electrónico, su información, para que puedan tener acceso a ellos. Son dos profesionales, doy fe de ellos. Y pues hasta aquí los dejo. Agradecido, Eric, 1 millón de gracias. Doctor Andrés Haguas, gracias 1 millón. Se les agradece y gracias por su tiempo, de verdad. Hasta la Como próxima. siempre, para cuando deseen, listo, disponible. Seguro que Gracias. sí. Eric, Nos vemos, un se cuidan, abrazo. igual, que tengan excelente tarde. Hasta luego, Igual, feliz gracias. tarde. Igual. Bye.